Ahí está, ya estamos grabando. Ok, chicos, preparé una breve introducción, lo que es el oro en sí y algunos puntos a tener en cuenta en cuanto a lo que es el par, ¿verdad? Como todos saben, eh, el oro es uno de los pares, el oro dólar es uno de los pares que más mueve. Bueno, arrancamos. Bueno, ¿qué es el oro dólar? Dice, el par que representa el oro contra el dólar, obviamente, ¿verdad? Es un activo refugio. Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hacer esta breve introducción? Porque hay gente que muchas veces no sabe ni lo que está operando y no sabe realmente qué es lo que está haciendo. No es algo tan obvio como el euro dólar, es XAU USD. O sea, hay gente que no sabe en serio. Como dice acá, es un activo refugio, se usa como protección en momentos de crisis, inflación, guerras o incertidumbre económica. Cuando el mercado tiene miedo, el oro suele subir. Eso es lo que siempre hablamos. Cuando hay una tentativa, vamos a decirle, de guerra, invasión, cuando los gobiernos, los países empiezan a tener conflictos geopolíticos, políticos y geopolíticos, normalmente el oro se fortalece. ¿Por qué? Porque es una moneda refugio. No sé si se entiende. Cuando el mercado tiene miedo o cuando los gobiernos tienen miedo, ¿qué hacen? Compran oro. ¿Por qué? Porque el oro nunca pierde su valor. Tenemos que saber que el dinero que nosotros manejamos, el efectivo, vamos a decirle, o el papel, está siempre valorado en oro. O sea, esa hoja de papel no sirve nada si no tiene un valor en oro. No sé si me explico. Me gustaría que vayan también eh, comentando ahí, ¿verdad? Si van entendiendo y todo eso para poder ir dándole seguimiento. Caso Venezuela, por ejemplo, dice Gabriel, así mismo, ese mismo caso, ¿verdad? Estados Unidos captura al presidente Maduro, ¿verdad? El presidente de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Hay una incertidumbre en cuanto a la moneda en sí, porque Venezuela es un país rico en oro, es un país rico en petróleo, ¿verdad? O sea, Venezuela es un país rico, esa es la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el presidente de los Estados Unidos ordena el ataque a Venezuela, al presidente en específico, obviamente, no sé si se dieron cuenta ustedes ese día o esos días, el oro tuvo una subida, hizo un movimiento. ¿Por qué? Porque el mercado tiene miedo. El mercado, cuando hay miedo en el mercado, se compra oro. Antes que nada, hay que explicar que la moneda, causa que suele caer y a causa de qué suele caer. Cuando hay, la vez pasada, por ejemplo, un ejemplo, como dice, a ver, este es profe, creo, eh, el presidente de Estados Unidos habló en conferencia de prensa, creo que era en Groenlandia, ¿verdad? Había, vamos a decirle, intenciones de Estados Unidos de invadir Groenlandia y todo eso, cosas con Rusia, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Entonces se esperaba que el presidente hable y que diga algo loco, como siempre lo dice, ¿verdad? Dice, qué sé yo, vamos a invadir, vamos a asesinarlo, vamos a borrar Irak o vamos a borrar Rusia del planeta, cosas así, dice el presidente de Estados Unidos. Entonces, todo lo que él dice tiene una repercusión en el mercado. En este caso, él habló y dijo que no iban a invadir Groenlandia, que no iba a atacar Irak. Entonces, ¿qué hace el precio? El precio baja, el precio del oro. ¿Por qué? Porque la gente no compra, la gente empieza a vender el oro. No sé si me explico. Lo mismo, cuando los grandes inversores, el precio se relaja, exactamente. Cuando los grandes inversores cierran sus posiciones en compras, también el precio tiende a detenerse y tomar una caída, vamos a decirle, a empezar a caer o hacer una corrección. O sea, es un movimiento normal también del precio hacer correcciones, ¿verdad? Muchos hablamos de lo que es, el precio está corrigiendo, ¿verdad? Y hay gente que no entiende qué es una corrección del precio. El precio viene, toma liquidez, sigue
vamos a decirle, la tendencia. Eso voy a estar mostrando en el gráfico también, preparé algo así para que puedan ver a lo que nosotros muchas veces llamamos el precio cayó, ¿verdad? Se lee mucho en el grupo, el precio cayó, el precio, qué sé yo, me sacó muchísimo dinero, ¿verdad? Siendo que nosotros somos traders retail, ¿verdad? Que no somos grandes traders en el sentido de movimiento, de volumen, ¿verdad? Punto número 3, ¿verdad? Siguiendo. Es un par que tiene una alta volatilidad. No sé si ustedes se dieron cuenta, no es lo mismo operar el XAUD USD que operar el euro USD. No sé si algunos se dieron cuenta de eso. Me gustaría leerles, como les digo, en el chat, ¿verdad? Para que estemos participando para hacer esto más dinámico. Totalmente, dice Marcos. Alguien más que ya se dio cuenta, ¿verdad? Que el oro, gran diferencia de volatilidad. Exactamente, Iván. Sí, dice Aldo. Y es así, porque vos te das cuenta que es prácticamente un mercado totalmente diferente. Porque en el euro USD, tranquilamente una persona con $100 puede meter un lote. O sea, puede hacer una compra con volumen de un lote, por ejemplo, ¿verdad? Y tienen $100 de stop loss, son 100 puntos que puede mover el euro, tranquilamente puede aguantar mucho tiempo. Sin embargo, yo metiendo con $100 una entrada a un lote en el oro, no duraría ni 3 segundos, a no ser que esté en un día demasiado bueno o le acerté demasiado al precio de entrada, que va directo hacia donde, en este caso, si meto una compra, que vaya directamente al alza, ¿verdad? O sea, tendrían que alinear los astros, literalmente, y tendría que ser algo demasiado increíble. No sé si alguien se dio cuenta también de eso, que no podés meter una operación a un lotaje demasiado alto en el oro. ¿Por qué? Por la volatilidad, por los puntos que mueven. Por eso muchas veces yo no hablo en pips en el oro, sino de puntos, de cuántos puntos puede mover el mercado. ¿Verdad? Otro de los puntos es sensibilidad a noticias económicas. Obviamente, y mueve demasiado fuerte, exactamente, Marcos. La sensibilidad a noticias económicas, yo lo llevo más por el lado del dólar, ¿verdad? Tenemos nuestros calendarios, nosotros vemos las noticias, así que me di cuenta en 5 minutos, dice Gabriel, y es así, es así. Hay que tener cuidado, pero una vez que uno le encuentra la mano, eh, ya le es más fácil operar el oro. Yo creo que hoy en día en el grupo, en nuestra comunidad, hay más personas operando el oro dólar que otros pares, según lo que yo veo en los gráficos, tanto como para pérdida como para ganancia, obviamente. Eh, es un par muy operado en Forex, ¿verdad? Somos todos kamikaze. Yo no le escucho al profe, dice Sergio. No sé si los demás me escuchan, me están escuchando bien, fuerte y claro, o creo que no hay problema en ese tema. Tenés que ver, Sergio, a ver si es tu computadora, si se escucha fuerte y claro, ¿verdad? A ver, otro de los puntos. Horarios más velas más fuertes. O sea, horarios y velas más fuertes que tenemos. El horario y las velas más fuertes que tenemos. Un segundito. Aquí estoy. ¿Qué pasa? Hay horarios específicos también donde nosotros podemos sacar mejor rédito o mejor, o sacarle mejor jugo al mercado en cuanto al oro, ¿verdad? Entonces yo marqué las sesiones en las que yo noto que el precio mueve más, el precio tiene movimientos más limpios. En la sesión de Londres, por ejemplo, es medio. O sea, yo no opero a la madrugada. Puede hacer movimientos buenos también, pero no, yo no operaría Londres. Uno, por el horario, o sea, tenés que levantarte muy temprano o no dormir definitivamente, aunque ahora tienen muy buen horario. Eh, yo no operaría, ¿verdad? Para mí es medio porque no se prepara nada más. Yo, según el concepto que yo manejo, se prepara nada más para el movimiento fuerte de Nueva York. Bueno, la sesión de Asia es fuerte, definitivamente,
¿Por qué? Porque uno tenemos que saber que después de lo que deja Nueva York, recién toqué TP en venta en oro. Genial, Ariel, genial, genial. Esas son las cosas que a mí me encantan ver, ¿verdad? Como les iba diciendo, la sesión de Asia, la sesión de Nueva York, que es la más fuerte, ¿verdad? Está entre las fuertes, sino la más fuerte. ¿Por qué? Porque es el momento en donde más se mueve el dólar, que es, vamos a decirle, lo contrario al oro, ¿verdad? Es lo contrario. Después, también he notado que las velas de 1 hora y 4 horas son las más fuertes. Por eso muchas veces en el grupo leemos, voy a esperar a las velas de las 12, voy a esperar a la vela de la 1. Por eso muchas veces el profe Marco suele colocar eso en el grupo, ¿verdad? Y yo también suelo decir eso en las sesiones en las que estamos operando, porque tienen que entender algo. La vela de 1 hora, al abrir, sí o sí hace, o sea, la mayoría de las veces, hace un movimiento contrario a lo que él quiere, a lo que hacia el lugar a donde va a ir, hacia el sentido que va a tomar. Por eso hay que tener, y tienen que tener en cuenta que 5 minutos antes, la vela anterior, es decir, esperar la vela a las 12 es que va a esperar que se desarrolle toda esa vela hasta la 1. No, cuando digo voy a esperar la vela de las 12 es que ese movimiento va a definir hacia dónde va a ir el precio. A eso me refiero. Obviamente que tengo que esperar que se desarrolle, o sea, ir desarrollándose. Pero la vela anterior más o menos ya va tirando. No sé si ustedes tienen que tener eh, lectura también del mercado, porque cuando va a cambiar la vela de 1 hora, la vela anterior va yendo hacia dónde va a ir el precio realmente. Y la siguiente vela empieza entonces a barrar el retroceso estando ya en el horario de las 12. Es un ejemplo nada más la vela de las 12, para poner en contexto de que es la vela de 1 hora. No es que las 12 vamos a esperar todo para operar y todo eso. Sí, vamos a ejemplificar en el gráfico. Todo lo que voy diciendo vamos a hacerlo en el gráfico. Me gustaría obviamente que ustedes anoten y me vayan tirando también cuando vamos a la parte de gráficos, que me vayan tirando ahí más o menos qué quieren también que yo vaya mostrando, por si se me pasa, ¿verdad? Les dejo como tarea también eso, ¿verdad? Siguiente punto, hay cuatro zonas o cuatro conceptos que yo manejo en cuanto a lo que es el oro. Una de ellas, la estructura más tendencia. Hay que saber hacia dónde va la estructura, si es una estructura alcista o una estructura bajista. Nuestro análisis debe tener como base la estructura. Ahí vamos a pasar al gráfico que les voy a mostrar. Vamos a dejar de compartir un rato y vamos a pasar al gráfico para mostrar la primera parte. A ver, ahora abrí en Pepperstone porque el otro está muy garabateado. Le tiro igual para que más o menos vean. Esto está en una semana, para darle un ejemplo. No es que yo voy a una semana todos los días y ahí voy bien. Ok, ¿se ve el gráfico? ¿Me confirman por favor en el chat si se ve el gráfico? Ok, sí se ve, sí se ve. Ok, ok, ok. Bueno, este es el gráfico del oro dólar en la temporalidad de una semana. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? ¿Por qué me remito a una temporalidad de una semana? Porque quiero que vean que el oro siempre sube. O sea, siempre está en alza. Mira, esto comenzó en 1999, ¿entendés? Ahí ya comenzó el oro a subir, subir,
subir, subir. Estaba en $430, 641. Llegó al pico en 2011 de $1.966. Era el precio. Luego bajó, volvió a caer a los 1.200 y el lunes 20 de abril del 2020 empezó a romper la zona, esta línea. Empezó a romper el precio de los 1.650 y ya se mantuvo por encima. Por eso siempre decimos que el oro tiene una tendencia alcista. Y nada más lo que hace cuando corrige, obviamente es una corrección, no es una caída del oro. Nosotros nomás muchas veces, porque nos vemos en una visión macro del gráfico o macro del precio en sí, de lo que es el oro, asumimos que es una super caída, o sea, que se desplomó el oro y todo eso. Es nada más una corrección. No sé si ¿se entiende hasta ahí? Genial, genial, genial. Es una corrección del precio. O sea que desde 2022, que rompió la zona, el precio fue subiendo hasta hoy en día. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. O sea que el precio está en alza. Eso quiero que se entienda, que el precio está en alza. Entonces, ¿a qué voy cuando hablo de estructura más tendencia? Estoy hablando de esto. A ver, uso la herramienta de canal paralelo, que es una herramienta que yo utilizo muchísimo. Marco esta zona y la abro. Ahí tengo una estructura. Parece que es un canal nada más, pero mira, vamos a ir bajando de temporalidad y justo coincide de que el precio hoy tocó un punto, o sea, acaba de tocar un punto en específico. Vamos al gráfico de un día que tenemos acá. A ver, vamos a... Ahí sería, ahí mismo. El precio llegó a una línea de tendencia del canal paralelo. En un día lo bajamos a 4 horas y ahí ya va teniendo forma. Yo creo que esta es una herramienta, ejemplo, cómo está ahora mismo el gráfico del oro. Al salir de la pandemia mantuvo su tendencia alcista. Muy bien, Gabriel. Arnaldo, no entiendo tu mensaje. ¿Cómo está ahora mismo el gráfico del oro? A ver, a ver. Seguimos. Acá es un gran ejemplo. Imagínate, está en 4 horas. Se marca una estructura con canal paralelo. Acá ya tengo ya la precisa. Teniendo esto en cuenta ya parece más fácil todo. En el sentido de que el precio respeta el canal por dentro, llega... Voy a agrandar un poco más este, puede ser, no, ahí. El precio va, llega al 50% del canal, retrocede, rompe. Llega en la parte superior del canal, retrocede, rompe. El precio puede hacer esto ahora tranquilamente y es lo que está haciendo. Básicamente es el mismo movimiento. Bajó, llegó de vuelta a la zona, volvió a retestear. Superó el 50%, retestea 50%, baja a la zona inferior. Se mantiene en la zona inferior, se mantiene en la zona inferior. En esta zona, para un swing, yo buscaría compra. Si el precio se encuentra en esta zona, en la parte inferior del 50%.
¿Qué hace el precio? Rompe estructura, rompe el 50% de vuelta, sube, sale del canal, sale del canal, luego vuelve con fuerza a su hábitat, vamos a decirle. Vuelve a su hábitat, retestea, rompe también por aquí, pequeño, pero rompe, vuelve de vuelta a su zona. Llega al 50%, vuelve a retestear, está en la parte superior y hoy llegó de vuelta a esta zona, en la cual hizo de vuelta un rechazo. Recuerden que estas son velas de 4 horas. No sé si se está entendiendo hasta ahí, más o menos el concepto. A ver, para no perder el hilo, ¿qué significa estafa o cómo se escriba? No entiendo, Gabriel. Está para nadar a la baja ahora entonces. Podría ser. Según el análisis, si no rompe de vuelta esta estructura, estaría medio jodido. En el sentido de que puede caer con fuerza. A ver, ahora entiendo mejor. Jeremías, Marcos perfecto, Ruth sí, mucho más claro. Me encanta, me encanta. Bueno, seguimos. Estábamos hablando de estructura más tendencia. En este caso, estamos en una zona en la que, para dar un ejemplo, a ver, voy a poner el pincel, el resaltador. Si ustedes se dan cuenta, en esta zona superó con un gap. El precio supera con el gap, hace una acumulación, hace un pequeño retroceso, llena de vuelta el gap y va subiendo. Lo que era antes un techo se volvió un piso. Lo utilizó como un trampolín, luego volvió de vuelta en la zona, entró con fuerza, se mantuvo de vuelta en la zona como dije. Entonces, aquí toda esta zona es una zona de ventas. Toda esta zona es una zona de ventas. El precio tranquilamente puede irse al alza, puede irse, pero ¿qué pasa? Como siempre digo, esto es probabilidad. Es utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance para poder nosotros subir ese porcentaje de probabilidad de lo que el precio puede hacer. Me dice Ramón, podría seguir bajando o corrigiendo hasta la mitad del canal paralelo. Podría, tranquilamente el precio puede hacer eso. ¿Qué temporalidades son recomendables para analizar una estructura? Yo la estoy marcando, empecé marcando esta estructura en una semana, luego pasamos a un día y ahora estamos en 4 horas. Para que ustedes puedan ver, obviamente que yo no todos los días agarro, entro una semana, paso a un día, paso a 4 horas, no. Esto ya debería de hacerse. Yo borro todo de mi gráfico para que poder hacer de nuevo con ustedes y para que ustedes puedan tener una, ¿cómo se dice? Un panorama de lo que es. No sé si se está entendiendo hasta ese punto. No, no quiero pasar a otro punto sin que se entienda de lo que es la estructura, el canal paralelo y todo eso. Si me ponen en el chat si está claro para poder ir pasando a otro punto. Bueno, a ver, vamos a bajarlo a 1 hora y el precio, mira, hizo un michazo abajo en 1 hora. Esta vela de 1 hora, perdón, a ver, saco eso. Rechazó totalmente la zona, si se pueden dar cuenta. A ver, resaltador. Rechazó totalmente esta zona. Es como que el precio quiso salir del camino, quiso hacer de vuelta lo que hizo aquí el 27
26 de enero, domingo 25 de enero, al salir esto, el 26 de enero, hizo eso. Sin embargo, acá no le está dando el cuero para hacerlo. No le está dando el combustible. El precio tranquilamente puede sacar estos bajos. A ver, puede sacar estos bajos, hacer esto y ahí romper. Tranquilamente puede hacerlo. Es un mapa mundial para saber dónde. Claro, exactamente. Excelente explicación. Ok, vamos a ver. También el canal paralelo lo utilizo en otras temporalidades. Podemos usarlo, por ejemplo, a ver, en la temporalidad de una hora, tranquilamente. Marcamos zonas, tenemos esta tendencia alcista, abrimos canal, ahí está. Tenemos un canal paralelo. Tenemos una tendencia. Aquí, esta zona, podemos también sacar nuestra varita, vamos a decirle, de canal paralelo. La abrimos. Sería ahí. También la tenemos marcada ahí. ¿Respeta el 50%? Lo respeta. Si pueden ver, el precio baja, llega al 50%, vuelve a subir. Esta sería una zona de ventas. Serían zonas de ventas, 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 ventas. El precio llega aquí. Cuando llega el precio al 50% es como tierra de nadie. Uno sabe si el precio va a rebotar, si va a seguir subiendo, si va a bajar para llegar a la parte inferior del canal. Entonces, yo recomiendo no hacer nada en ese momento. A no ser, obviamente, después, todo esto vamos a ir sumándole otros conceptos para poder ir teniendo confirmaciones, ¿verdad? Como en el precio viene, toca, llega al 50, se mantiene, toca de vuelta, sale del canal. Aquí se vuelve a formar otra estructura, hasta que el precio rompe el canal y empieza. Si se dan cuenta, cuando el precio sale de un canal, siempre tiene vamos a decirle, un movimiento fuerte. Ejemplo, aquí rompió el canal, para entrar a otro canal debe tener un movimiento fuerte. Normalmente son lo que llamamos tipo momentum. El precio empieza a subir descontroladamente, ¿verdad? Estas fueron 3 velas, o sea, 3 horas, subió. Acá subió desenfrenadamente. Acá podríamos marcar otro canal. Sería alcista, ahí, ahí. Como ven, el precio acumuló, pero acumuló en la zona de 50%. Baja en la zona baja, toca, va de vuelta arriba. Es como un ping-pong. Bien, ahí llegó al 50, rompe toda la estructura. Como le digo, cuando sale del canal, rompe con mucha fuerza. Aquí se está formando otro canal. A ver si sería un canal esto. Más o menos en esa zona podríamos marcar. Si el precio no rompe de vuelta, respeta el 50%, respetó el 50%, y ahí veremos. El precio sin tener otro indicador, vamos a decirle, o concepto que todavía no vimos, el precio tranquilamente puede hacer esto, llega ahí y se desploma. Opa. A ver, ¿dónde podemos encontrar ese canal paralelo para aplicarlo? ¿Cómo fue el indicador? Sí, en el gráfico que es el swing. En el gráfico que es el swing. Ah, en el gráfico que es. Es una. O sea, nosotros le llamamos swing a una operación en largo, vamos a decirlo. O sea, una operación larga, que puede tener un día, 3 días, 5 días, 15 días, una semana. ¿Dónde podemos encontrar el canal? Bueno, les muestro acá. El canal está, a ver, en esta zona, sería en el primer ítem. Entran, ahí donde está la línea de tendencia, todo eso. Bajan y sería acá en canales.
canal paralelo. Eh, al- eh, yo recomiendo siempre ir poniendo en favoritos, ¿verdad? Ir agregando favoritos para que le salga así como me sale a mí acá arriba. Entonces yo ya tengo acá todo lo que utilizo. Tengo cuadros, tengo posiciones, este no lo uso mucho, la verdad. Tengo líneas, líneas de tendencia, esta línea horizontal, retroceso Fibonacci, esto para marcar la ruta y este perfil de volumen de rango fijo. Hay algunos que no lo utilizo mucho, no sé si pueden buscar ahora mismo, si quieren, y no sé si me avisan si lo encontraron. Listo, listo, listo. Ok. Es decir, profesor, por lo general, cuando se formaría una nueva estructura, terminaría rompiendo fuerte, entiendo. Exactamente, exactamente. Ok, dice Marco que lo encontró, Higinio también. A ver, se está entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Por eso muchas veces ven la gente que empezó a ver mi gráfico por primera vez, dice, ¿cómo entendés todo eso? ¿Verdad? Pero no son garabatos al azar. Eso es lo que quiero que se entienda también. Todo tiene un porqué. Porque vos, en el sentido natural, vamos a decirle, en tu vida cotidiana, para poder hacer algo, primero tenés que entender cómo se hace. En el oro, entonces, no se aplica esa regla de esperar retroceso del 50% para abrir la operación. En este caso, estamos hablando de canal, del canal. No estamos hablando del retroceso de un movimiento en sí, ¿verdad? No. Yo no abriría, por ejemplo, o sea, no, ponerle que acá este precio hizo acá, llegó a esta punta, luego le esperabas acá y te reventó acá el SL. No sé si me explico. Eh, Normalmente no, a mí ¿cómo diría? No metería una entrada acá, por ejemplo, porque es un movimiento corto nada más, ¿viste? Ahí ese movimiento. Lo que nosotros deberíamos de buscar siempre son los movimientos largos, que serían en estas zonas. A ver si me deja marcar resultado. En estas zonas o en estas zonas. En esas zonas. Obviamente que debe ir acompañado de otros conceptos que vamos a ir viendo. Super, profe, encontré, no pillo todavía para poner en favorito. No, tenés que poner nomás la estrellita y ya te sale en el costado. Bueno, se entendió lo que es el canal paralelo, para qué sirve y todo eso. Si me ponen al pelo, como se dice acá en la pantalla, o me escriben en el chat o para pasar al siguiente punto, porque el tiempo pasa volando. Son las 10:44 y apenas hemos visto un punto. No sé si alguien tiene problemas con el horario, porque recuerden, esto posiblemente lo haremos solo esta vez, va a quedar grabado obviamente, pero a mí me gustaría que participen en el sentido de hacer preguntas y cosas así, para que el día de mañana las personas que puedan ver esta clase también puedan ir aclarando también sus dudas. A ver, luego pasamos a lo que es, voy a proyectar aquí, a ver, acá. Luego pasamos a lo que es las líneas de tendencia. Parece algo muy básico, parece algo que decís, no, pero línea de tendencia, algo básico. A ver, antes de pasar, ahora podría explicar, profe, lo de que cuando abre la vela 8.1. En breve te explico, Jeremías, en breve. No es que hace lo contrario de la tendencia. Cuando abre, hace un movimiento contrario a lo que está haciendo la vela. No es que va en contra de la tendencia, no. Pero te voy a explicar eso. Bueno, como les iba diciendo, las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia yo la utilizo como un canal,
prácticamente otra vez, ¿verdad? Es como un canal, pero lo utilizo en menores temporalidades. ¿Para qué? Para marcar rompimientos y cosas así. Le voy a ir mostrando ahora en el gráfico para que podamos ir viendo. A ver si proyecto mi gráfico. Ahí está mi gráfico. Voy a borrar todo esto que estaba marcado, restablecer, eliminar 15 dibujos. Ejemplo, el análisis que hicimos el día, creo que fue miércoles, si no me equivoco fue miércoles, hicimos un análisis que el precio respetó totalmente la zona. ¿Cómo yo marco mi línea de tendencia? En una hora. No en 15 minutos, no en 5 minutos, sino en en una hora, perdón. En una hora. Esto es una línea de tendencia. Luego busco. Esto sería también una línea de tendencia. Sería básicamente lo del el canal paralelo, ¿verdad? El canal paralelo te ahorra, en ese sentido, marcar otra vez todas las líneas de tendencia, pero puedes hacerlo, la línea de tendencia puedes hacerlo en una hora, en 4 horas, y vas viendo. Por ejemplo, si yo buscaría una entrada ahora mismo, marcaría la zona, esta línea, aquí marcaría ahí, después otro día, acá también hay una línea. Si ustedes se fijan, la línea de tendencia se puede utilizar para rebote o para ruptura. Un ejemplo, en esta zona respeta totalmente la línea de tendencia, aquí lo rompe y cambia la estructura, como les expliqué hace rato. Acá también hace lo mismo, tenemos línea de tendencia alcista, rompe línea de tendencia con fuerza, empieza a ser bajista. Más que nada sería como vamos a decirle, un soporte para el miércoles fue, sí, de la entrada del miércoles estaba hablando. La verdad que yo no tomé esa entrada. ¿Por qué? Porque el precio ya se estaba yendo y justo me fue a buscarle a mis hijas de la escuela. Parece mentira. El precio se estaba yendo, estaba en esta zona, hubo una ruptura, un retesteo, entonces el precio ya se estaba yendo prácticamente de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué yo marqué esa zona? Y voy a saltarme un poco a lo que es línea de tendencia porque ya vimos lo que es el canal paralelo y va un poco de la mano. Sería prácticamente lo mismo, solo que te marcan ya las dos puntas, vamos a decir, los dos picos de la tendencia. ¿Verdad? Básicamente cumple el mismo rol de la línea de tendencia. Entonces, ¿qué me gustaría hablar ahora? El tema de las zonas sensibles. Es lo que hablamos siempre con Marcos, que en el precio hay zonas sensibles, zonas que el precio respeta. Y eso es lo que pasó el día miércoles. El día miércoles teníamos una zona bastante sensible que era esta zona. A ver, esta zona. Si pueden ver en el gráfico de una hora, obviamente que en el gráfico de 4 horas, por ejemplo, se ve mucho mejor. Mientras la temporalidad sea más alta, la zona o la línea de sensible o línea de soporte o resistencia, como quieran llamarle, va a ser más efectiva. Un ejemplo, esta zona. El precio cerró en esta zona el día viernes 23 de enero, volvió a retestear esa zona, aquí volvió a tener un pico, volvió a retestear, o sea, se pasó retesteando todo ese tiempo. Prácticamente se pasó retesteando. Sería más o menos esa zona. Tenemos zona sensible,
Tenemos línea de tendencia. Recuerden que esto no existía. ¿Qué hizo el precio? El precio rompió mi línea de tendencia. Yo podría entrar aquí por retesteo de zona, pero decidí esperar. ¿Por qué? Porque acá se junta lo que nosotros habíamos hablado, lo que te estaba diciendo. Tenemos línea de tendencia rota, pero ¿qué pasa? Acá abajo yo tengo zona sensible, puede ser resistencia, piso, techo, como quieran llamarle, pero también tengo algo que yo tengo muy en cuenta para hacer mis entradas, que es ruptura, la ruptura más retroceso, ruptura más reversión sería, toma de liquidez más reversión. Acá tengo liquidez, esta zona tengo liquidez. Acostúmbrense a marcar la liquidez en su gráfico. A ver, más pequeño, 8. Acostúmbrense a marcar la liquidez en sus gráficos. ¿Y qué pasa? Yo marqué toda la zona, esta zona, entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Y una vez que se me reúnen dos o tres indicadores que yo tengo en cuenta, prevalecen eso para mí. ¿En qué sentido? Como le dije, podría tomar la compra aquí, el precio se fue. Pero ¿qué pasa? Tengo liquidez en esta zona, tengo zona sensible y tengo una tendencia alcista. Aquí, una línea de tendencia alcista, que el precio 98% respeta las zonas. ¿Qué pasa? El precio volvió y volvió a la zona que teníamos marcada. No sé si se entiende, no sé si se entiende más o menos el concepto. Si voy muy apurado, me avisan y vamos a hacerlo de vuelta. Olvidemos todo esto. Vamos a tratar de hacer una entrada también después. Vamos a ver qué tal el panorama. O sea que el precio hizo lo que yo quería, vino a esta zona sensible, yo le esperaría aquí, tomó esta liquidez, como hablamos el miércoles, sería más o menos ahí la entrada realmente. Sería acá el stop loss. Y siempre lo que yo busco es mínimamente un 1.3 a un 1.5. En este caso dio 1.5 ya el día de hoy, pero tranquilamente fue un 1 a 3. Fue un 1 a 3. A ver. No sé si algún loco dejó su orden pendiente ahí y pudo tomar esa entrada. Esa liquidez sería por bajos iguales. No necesariamente deben de ser bajos iguales para hacer liquidez. ¿En qué sentido? A ver, te explico. Obviamente cuando es bajos iguales, se toma también como liquidez. Estos no son iguales, o sea, no son bajos iguales. Este bajo está más bajo que este, ¿verdad? Pero ya es liquidez. Es como decirte que esto también es liquidez. Y la pregunta es, ¿y por qué no esperaste que el precio rompa todo esto y que ahí recién entrar a la compra o cosas así? Por el simple hecho de que, como dije, esta es una zona de reacción. Voy a poner en otro color y vamos a poner en puntitos para que se entienda. Ahí está. Esta es una zona de reacción. Vuelvo a repetir, porque es una zona de reacción, el precio siempre hizo un movimiento contrario a la zona, siempre hizo un rechazo. A lo largo del tiempo siempre hizo. Aquí lo hizo, aquí lo hizo, aquí lo hizo también, acá también lo hizo. Es una zona de transición, es una zona de rechazo. Acá también lo hizo, acá volvió a hacerlo. Se mantuvo en esta zona. El precio llegó, tomó liquidez, respetó la zona, compra perfecta. Un 1 a 3. Rápido. Esto fue rapidísimo. La entrada fue a las 12 en punto, a las 8 ya era TP. Inclusive menos. A ver.
En la apertura ya fue prácticamente TP. Y la zona sensible de dónde nace. Para eso hay que hacerle un backtesting, obviamente al gráfico. Eh, Voy a mostrar, a ver. Lo llevas a 4 horas y vas viendo puntos donde el precio respeta. Ejemplo, aquí. El precio llegó a esa zona. ¿Qué pasa? Se pasó respetando todo ese tiempo. Otro ejemplo de entrada, aquí. Tengo mi zona de reacción, a ver, sería esta. Marco mi zona de reacción. Tengo liquidez previa, que sería toda esta zona. Tengo liquidez previa. Tengo una línea de tendencia bajista que quiere ser rota. Y tengo una línea de tendencia alcista. Para que la línea de tendencia sea válida, por lo menos tiene que tener dos toques del comienzo. Acá toca, toca, toca. Para mí es válida. Entonces, ¿qué hace el precio? El precio normalmente acumula, va achicando, va achicando, va achicando y ¡boom! Explota hacia un lugar. En este caso, ¿por qué no entré aquí? Porque tengo zona sensible, tengo liquidez previa, tengo línea de tendencia alcista que respeta el precio. Entonces, sería comprar. Compras en esa zona, cubrimos como mínimo estas más o menos ahí y buscamos 1 a 3 que sería ahí. Obviamente que el precio dio más tranquilamente en esta entrada, sería un 1 a 10. Sería un 1 a 10. Si no me equivoco, con esta entrada, uno de los alumnos pasó su challenge, ¿verdad? Que es Francisco, lo tomó en vivo y lo pasó, literalmente, en una sola entrada. Acá podemos ver que el precio viene de vuelta a la zona sensible. No reaccionó en ese punto exacto, pero volvió ahí y volvió a reaccionar. ¿Por qué siempre compras? Es algo que muchas veces preguntan, ¿verdad? Tipo, ¿cómo metes solo compras? ¿Por qué? Porque el precio está alcista. Por más de que tengamos toda esta caída, para mí el precio sigue alcista. El único movimiento muy fuerte, vamos a decirle, o muy amplio en todo este tiempo fue esto, todo esto. Después el precio siempre quiso ir al alza. Este fue el último bajo importante. Y mira, ahora mismo, mira, son las 11 en punto. Esta es una zona sensible. A tener en cuenta esa zona. Ojo, a tener en cuenta esa zona. Recuerden que estamos en 4 horas. ¿Están entendiendo hasta esta parte? ¿Están entendiendo? No, no quiero ir acelerado y que al final no se entienda de vuelta. Y Ángel, vos haces esto todos los días.
Sí. O sea, obviamente que ya tengo zonas ya marcadas. Es nada más estirar y ir viendo para que el precio vaya respetando, ¿verdad? En este caso, este gráfico estaba en blanco y vamos haciéndole nuevos garabatos, ¿verdad? Nuevas zonas. Eh, lo positivo, cuando el precio cae, lo positivo que cuando el precio cae, uno, es que podemos comprar más barato. Número dos, tenemos más panorama de lo que el precio puede hacer y dónde pueda reaccionar. Si tenemos en cuenta, cuando el precio llegó a estas zonas, antes el precio nunca estuvo ahí. O sea, no teníamos un mapa de lo que el precio podría hacer, de dónde podría reaccionar. No lo teníamos porque nunca jamás en la historia el precio había llegado hasta ese punto. No sé si se entiende eso. O sea, era más difícil. Ahora, con estos movimientos, con estas zonas que va marcando el precio, ya tenemos más panorama. Es como que mapeamos las zonas, el gráfico. Ya tenemos las zonas claras. A ver, se borró este. Ya mapeamos la zona. A ver, otro de los puntos a tener en cuenta y otra de las entradas que a mí me gustan mucho es la toma de liquidez por reversión. Más reversión, como les había dicho, pero que vaya acompañado de un FBG. Para mí esa es la entrada perfecta, la entrada que tiene 99.9% de probabilidades de que se realice y que vaya el precio hacia donde nosotros queremos. ¿Cómo sería eso? Era algo que hoy quería hacer, o sea, que hoy tenía marcado para los que se conectaron hoy y vimos que el precio nos dejó, vamos a decirle, porque no llegó al FVG de 15 minutos que tenía marcado, porque es un FVG pequeño, o sea, es en 15. Tenemos que saber que los FVG, a medida que son en mayores temporalidades, son más respetados. Si no me equivoco, si alguien me ayuda, era en esta zona. Esto fue lo que pasó hoy en la sesión de Nueva York. Tenía esta tendencia, esta línea de tendencia. A ver, vamos a cambiar por líneas. Teníamos esta línea de tendencia. Teníamos un FBG. Teníamos liquidez en la zona. Teníamos liquidez en esta zona. Voy a marcar el FBG. Teníamos este FBG en 15 minutos. La zona de compras. ¿Qué hizo el precio? El precio rompió la línea. Podríamos haber entrado, como les dije ahí mismo, porque hizo un retesteo. Pero ¿qué pasa? Había liquidez todavía. Había mechas que debería de mitigar el precio. Entonces, según mi análisis, el precio debería de haber venido a utilizar este FBG como trampolín. ¿Qué pasa? El precio tomó liquidez de vuelta y se fue. 51.39 o 51.19. ¿Qué sería, Aldo, eso? Ah, el precio de hoy, sí. Y varios tomaron y varios no, ¿verdad? ¿Se podría haber entrado por toma de liquidez? Se podría haber entrado tranquilamente. Ruptura, toma de liquidez, más reversión. El precio automáticamente dejó una mecha, podíamos haber entrado tranquilamente.
pero este FBG a mí me hizo esperar. Como les digo, hay veces que se puede tomar la entrada. En este caso, no tomé la entrada, no se tomó la entrada, yo no la tomé, visto que en el grupo que varios tampoco la tomaron, pero eh, tengan el concepto de que mejor, ¿cuál es el mejor trade? El que nos toma muchas veces. Ponele que acá por apurado entrábamos en esta zona de compras. El precio manipuló, SL directo. Después hizo lo que nosotros queríamos. Les doy un consejo. Jueguen por su gráfico. Que antes que nada, ¿qué dice Antonio? Ahí donde marcaste el FBG, ¿cómo debería ser para que tomes la operación? Simplemente al entrar ya tomas o esperas otra reacción, confirmación en la zona, espera, zona esperada. En este caso, yo le entro porque es de 15 minutos nada más. El FBG es pequeño, no toma mucho rango, vamos a decirle, cubrirlo con el stop loss. Sería más o menos ahí. Buscaría máximo cubrir esta zona ahí. Buscaría un 1 a 3. Tranquilamente dio un 1 a 5 el precio. Antes de esta mini caída. No sé si se está entendiendo hasta ahí. Ya estamos llegando al punto. Al punto. A ver, a ver. Vamos a hacer un breve repaso de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que tengo en cuenta para tomar la operación? Tengo cuatro panoramas o cuatro conceptos que manejo. Número uno, hay que tener en cuenta la estructura. La estructura, ¿cómo la vamos marcando? Con el canal paralelo. Vamos marcando la estructura de acuerdo a donde vaya. Marcamos en una hora, 4 horas, ¿verdad? Algo más macro, algo más pequeño. Ya depende de ustedes. Yo lo hago primeramente muy macro, que sería una semana. Luego podría bajar a un día, 4 horas, una hora. Pero la verdad que yo no analizo básicamente en 15 minutos. En este caso lo bajé porque busqué un FBG, un punto de cual yo anclarme para tener un punto de entrada fijo. A ver, así se ve esto en una hora. 9 minutos pasaron de la vela de las 11. A ver, esto tranquilamente puede haber sido ahí. Recuerden, tenemos esta zona sensible aquí. Recuerden esta zona. 5099. Tenemos este bajo que puede ser mitigado tranquilamente. Tranquilamente puede ser mitigado este bajo. Voy a poner de vuelta en color negro. Ahí. Como les iba diciendo. Tenemos el canal paralelo. Marcamos estructuras para tener un panorama de lo que el precio quiere hacer o zonas donde va a llegar. Como habíamos hablado, voy a marcar de vuelta esto, lo que estaba en una semana, para tener claro esto. A ver, ok, ya más o menos desde aquí.
Realmente mejor si lo marcamos aquí. Ahí. No, o sea, un día. Voy a borrar esto que está aquí, que ya pasó hoy. Recuerden que estas zonas quedan como zonas sensibles. Tiramos hasta esta zona. La tenemos marcadas ahí. En un futuro el precio va a llegar de vuelta ahí. Eso ténganlo por seguro. ¿Cuándo? No tengo ni idea. Pero, a ver, creo que alguien tiene prendido el micrófono. Néstor, tenés prendido el micrófono. A ver si puedo silenciarte. Ahí se silenció esto. Ok. Bueno, tenemos esta zona. Como les dije, tenemos el canal primeramente, marcado en una semana. Tenemos un panorama de lo que el precio, no de lo que el precio va a hacer, sino zonas donde el precio va a respetar. Luego, tenemos los puntos de reacción, estas zonas de reacción, donde el precio tiene una sensibilidad a rebotar o a retestear o como quieran llamarle. El precio tiene mucho en cuenta eso. Luego, tenemos líneas de tendencia que podemos utilizarlos en temporalidad de 4 horas, 1 hora. Luego, tenemos FBG, tenemos que marcar las zonas, tenemos que marcar liquidez, tenemos que marcar liquidez. Todas estas mechas que ven así que viene abajo, luego se va, esos son toma de liquidez. Es solo para eso. El precio llega a ese punto solo para eso. Acá también la misma cosa. Acá también lo hizo. Esta zona, liquidez, mecha, 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 boom, liquida todo, sube. Acá la misma cosa. Vino, liquidó estos bajos, se volvió a ir. ¿Qué les parece si hacemos un análisis del mercado ahora mismo? ¿Sí? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Estamos 40. Para un lunes a las 11:15 de la noche, está genial, ¿verdad? Sí, desde cero, yo, Antonio. Sí, 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 vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacerlo entonces, ¿te parece? Bueno, bueno, bueno. Ya deberíamos de tener toda esta zona, ¿verdad? Obviamente que no nos vamos a levantar en el día y vamos a marcar todo de vuelta. Tenemos esta zona de reacción. A ver, tenemos zonas sensibles que ya le mostré cómo se marcan. Tenemos zona sensible. La más próxima es esta. ¿Cuál se podría usar como una zona sensible también? Esta. Y sí, está dentro del rango. Ahí más o menos sería. Esta. Esta me gusta mucho. ¿Por qué? Pero acá tenemos algo que no les mencioné, que es el gap. Tenemos un gap ahí. Es como que el precio tiene una fuga. Tenemos un gap en esta zona. Vamos a anotar gap. Tenemos un gap.
Tenemos, ahora mismo tenemos, por ejemplo, varios conceptos que están a la vista. Tenemos esta liquidez, por más de que esto ya fue mitigado, esto es una liquidez. A ver, esto es liquidez. Voy a marcarlo acá para que se entienda más o menos. Estas dos puntas son liquidez. Tenemos esto, que sería un bajo importante. Siempre tenemos que saber, para que el precio suba y rompa por arriba, normalmente, primeramente rompe abajo. Debemos mantener también ese concepto. ¿Ok? Creo que dejé una entrada en compra 5100, dice Carlos. A la pinta. Si por ahí te abrió tu operación mañana, te despertás con 2000, $3000, acuérdate de mí. Sí, hice guisante la... ay, no sé. Yo entré. Bueno, mira, el precio está cayendo, pero me gustaría obviamente que supere esta zona. Acá está, obviamente que esto es liquidez, toda esta zona. Vamos a hacerlo más ahí, por ahí. Eso es liquidez. Tenemos liquidez, un bajo importante. Tenemos gap y tenemos zona sensible. Hay condimentos para cocinar esta entrada. Las hay. Esto podría ser tranquilamente una línea de tendencia también, obviamente. El precio puede empezar a despegar ahí, pero hay que tener en cuenta la liquidez que hay abajo. El precio se mueve por liquidez. Quiero que eso entiendan claramente. El precio se mueve por liquidez. Igual ahí podríamos tomar esto como una zona, ¿cómo se dice? Una zona, la línea de tendencia alcista. Bueno, eso a mí me lleva a la compra. Todos estos conceptos. A ver, texto, 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 texto. Uno, tenemos liquidez. Dos, tenemos zona sensible. Tres, tenemos gap. Cuatro, tenemos bajo importante. Obviamente va a cambiar totalmente el panorama si el precio vuelve a subir, hacer retesteo en esa zona y baja. Eso sería otra cosa. Pero si el precio supera esto, se activa automáticamente. Yo entraría en una compra en esta zona. Stop loss en 28. Mínimamente 1.4. Si el precio llega a esta zona, hace retesteo y sigue subiendo, amplío mi TP. Pero un 1.4 está lindo ahí. Ah, profe, una entrada en compra, profesor, dice. Ahí, por ejemplo, ¿dónde pondrías tu SL?
porque es un bajo importante. Bueno, le explico. Es un bajo importante, yo lo considero un bajo importante. ¿Por qué? Porque básicamente es el único bajo después de todo este movimiento. El precio vino, descansó y para que tengan en cuenta, no es coincidencia de que el precio haya llegado a esa zona. Básicamente vino hasta ahí porque se produjo una ruptura. A ver, ahí está, en esa zona. Se produjo una ruptura en esa zona. Si el precio vuelve a romper esa zona, sería para tomar toda la liquidez que hay aquí. No sé si se entiende. El SL lo pondría ahí. No puedo poner un SL demasiado amplio también. Sería más o menos abajo de esta mecha de 1 hora, o sea, abajo de esta vela. Obviamente el precio puede venir a romper toda esta zona. ¿Qué le vamos a hacer? Como les digo siempre, esto es probabilidad. Es probabilidad. El precio, lo que yo quiero que haga es el precio. Venir, tomar liquidez, romper este bajo, llenar el gap, reaccionar a la zona y ahí subir. Es lo que yo esperaría. Ahora mismo. Obviamente que esto puede cambiar a medida que pase la madrugada. Si el precio no viene a esa zona, el precio vuelve a subir desde aquí, ya tendría otro concepto. Porque recordemos que esta zona es una zona muy, muy, muy respetada. A ver, ¿dónde está mi pincel? Este, acá. Recuerden, tenemos esta zona. Recuerden esta zona. Yo les recomiendo que marquen en su gráfico esa zona. La del canal paralelo en una semana. Sí se entiende, dice Jeremías. A ver, ya prácticamente estamos llegando al final de la clase. Eh, Me gustaría que pregunten ahora ya lo que quieran preguntar. Entonces, para que quede también grabado eso antes de cortar la grabación. Eso es lo que yo esperaría. A ver, se ve muy lindo. A ver, a ver. Les leo, chicos, les leo. Yo sé que ya es tarde, algunos ya seguro que están medio dormidos. Ah, lo de la vela en 1 hora. A ver, tendríamos que esperar que salga la vela en 1 hora, básicamente. Pero igual, vamos a tratar de ver si. ¿A qué me refiero siempre? A ver, esta es la vela de las 11. No siempre lo hace, pero normalmente sí. Bueno, 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 bueno. A ver, vamos a bajar en media hora. 15 minutos. A ver, ¿qué ejemplo te puedo tomar? Acá. Esto, por ejemplo, sería un buenísimo ejemplo. La vela sale, baja y luego empieza a subir. Lo mismo. Bajó, empezó a subir. Bajó, empezó a subir. Siempre hace un movimiento contrario. Esta vela también. Y todas estas velas también. ¿Verdad? Obviamente que la de 1 hora tiene más fuerza. Pero no sé, no sabría cómo mostrarte ahora mismo eso. A ver, en 30 más o menos. A ver, esta vela salió acá. Acá terminó esta vela. Justo en esta zona. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el precio? Subió y luego hizo el movimiento contrario. No siempre lo hace, pero yo suelo mirar también eso para tener en cuenta.
Es algo más mío realmente, o sea, es algo más que yo veo, no, no es algo que yo agregaría tampoco a la estrategia, pero yo baso mi cuando deja mecha. A ver, a una hora callen para siempre. ¿Cuándo deja mecha? Sí, también, obviamente. Tomo mucho en cuenta lo que es la mecha. Hay que tener siempre en cuenta qué es lo que quiere hacer el precio. Y una de las formas más simple, vamos a decir, entre lo complicado para saber qué quiere hacer el precio son las mechas. Un ejemplo, en esta zona. ¿Qué es lo que me dice el precio en esta zona? ¿Qué es lo que yo veo al mirar nada más ya esta zona? El precio está dejando muchísimas mechas. Es porque el precio se está resistiendo a bajar. Baja, boom, vuelve, baja, boom, vuelve, baja, boom, vuelve, baja, boom, vuelve, baja, vuelve, baja, vuelve. El precio me está diciendo a los gritos que quiere va a subir. A los gritos el precio está pidiendo que quiere subir en esta zona. Tiene que tener en cuenta que eso la mayoría de las veces pasa cuando el precio rompe un bajo. Por eso hablo del bajo importante. Cuando rompe una mecha. Si el precio viene y rompe de vuelta una mecha, acá primero rompió, subió. No son movimientos largos, pero son movimientos al fin y al cabo. Acá volvió a romper en esta zona. Y ahí ya ocurrió el cambio de estructura. A ver, cuando deja mecha rechazo, obviamente. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Pregunten ahora si no les quedó claro algo y vamos a mostrar otra vez. No hay problema. O sea, no tengo yo problema, por ejemplo, en mostrarle de vuelta. ¿Por qué no recomendás operar en M15? En el oro yo no recomiendo operar en M15 ni en M5 ni nada por el estilo. Obviamente que si no, yo también busco, por ejemplo, un FBG o algo así, o algún punto en que yo pueda, como le digo, anclar mi entrada o un punto donde el precio pueda llegar o usar como un punto de entrada. También lo suelo hacer en M15, pero el análisis en sí no lo hago en M15. ¿Por qué? Porque el oro tiene demasiado movimiento. El oro es saca liquidez, toma liquidez, saca liquidez, saca liquidez, saca liquidez, saca liquidez. Un ejemplo, esta zona, en M15. Para mí es demasiado ruido. Es demasiado ruido. Para el oro, por lo menos, para mí es demasiado ruido. Prefiero esperar en una hora, marcar en una hora. Y obviamente, mientras más alta la temporalidad en que yo analice, mayor va a ser el movimiento que me va a dar el precio. Eso también hay que tener en cuenta. Mayor va a ser el precio, el movimiento que me va a dar. Porque no es lo mismo una vela de M15 a una vela de una hora. Vamos, ¿qué dice Antonio? Es la primera vez que veo una clase así. Por esa razón, de repente ahora mismo no surgen muchas preguntas, pero cuando empezamos a marcar, jugarle y eso en el gráfico, lo más seguro es que aparezcan las preguntas. Claro, es normal. Eh, tienen que jugar a su gráfico, tienen que marcar. Como les repito y les vuelvo a decir, es algo que a mí me funciona, es algo que funciona. Obviamente tiene sus stop loss. Esta semana fue una de las semanas más feas, vamos a decirle, desde que hago trading. La semana que pasó no hubo no hubo muchas entradas. Las que hubo no las pude tomar. Yo particularmente, ¿verdad? Capaz ustedes sí la tomaron, pero yo particularmente no las tomé. Lo que le dije el miércoles no la tomé porque no estaba. Eh, Hoy no la tomé porque el precio no llegó al punto que yo quería.
A ver, realmente tenía muchas dudas sobre este par, profe, pero ahora tengo mucho más claro para operarlo con más confianza. Genial. Yo gané $300 la semana pasada y esta semana perdí todo. Sí, puede pasar, Aldo, pero eso es lo que tenemos que tratar de que no pase. En el sentido, no gano, por ejemplo, levanto de $20. Voy a cortar ahora la transmisión, la grabación para que no sea muy largo para la gente que quiera ver.